Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Yves Malcott, estoy con mi esposa Yolanda y estamos hablando ya desde varios programas que tu victoria está en la alabanza. Hemos visto varios testimonios, obviamente el más espectacular en este programa es el del rey Josafat. La verdad es un gran rey. Es un rey que amaba a Dios, es un rey que estaba escuchando la voz de Dios, era un rey obediente, pero también era un gran adorador. Y esa es su adoración, esta característica en él, que finalmente le dio victorias con su pueblo en contra de sus enemigos. Entonces es a través de este testimonio que empezamos a desarrollar que finalmente cuando estamos agradecidos con Dios, cuando vamos a su presencia, es ahí donde nosotros podemos siempre vivir en esta victoria que necesitamos, porque nadie en esta tierra, y menos los hijos de Dios, son llamados a ser derrotados. Vivimos en la victoria de Jesús, vivimos en esta batalla ganada hace 2000 años, donde finalmente nuestros enemigos, que son principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad, fueron todos despojados de poder y de sus armas. Entonces, nosotros vivimos en la victoria cuando creemos en la victoria. Y se nota la gente victoriosa porque la gente victoriosa alaba a Dios, le da gracias, como dice Pablo a los tesalonicenses, en todo tenemos que dar gracias, en medio de la tribulación. Es lo que Josafat entendió cuando dijo, salimos a la batalla, pero ustedes siguen cantando que Dios es misericordioso para siempre, ¿no? Y le damos gracias a Dios por todo, en todo, pero no por el problema. No. O sea, Josafat no dijo, gracias Señor por mandarme a mis enemigos. No. Dijo, Señor, porque mis enemigos están aquí, te doy gracias porque tú ya los venciste. Sí. Entonces, hay tres cosas en este concepto de la alabanza. Es la alabanza, la acción de gracias y la adoración. Y eso debe de ser un todo en tu vida espiritual. Tienes que saber alabar a Dios por lo que Él es, ¿verdad? Tienes que saber dar gracias por lo que Él hace y también tienes que adorar, estar en esta presencia donde nuestra posición es diferente, porque una vez que estamos en adoración, ya no estamos en una actitud nueva, en algo muy diferente. Y quiero ver este ejemplo que encontramos en el Antiguo Testamento con Moisés. Y, porque la actitud que vemos en la adoración es una actitud física, pero también una actitud espiritual. Y es la historia de cuando Moisés regresó de su ausencia de 40 años ahí, 40 días en el desierto, trayendo ahí, primero Moisés fue ausente 40 años en el desierto, dejó Egipto y de regreso a Egipto va a anunciar al pueblo que viene la liberación. Y en Éxodo 4:31 dice ahí, cuando Moisés les anuncia su liberación, y el pueblo creyó. Y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Entonces, ¿qué vemos ahí? Una actitud física del pueblo, ¿verdad? Entrando en la presencia de Dios, se postraron, se inclinaron. Entonces, tenemos que ver esto, que la adoración se tiene que manifestar en una actitud física y también espiritual. Porque tu cuerpo se tiene que doblar delante de la majestad de Dios. No puedes decir voy a estar parado
y presentarme así si estoy en adoración. Estoy enfrente del Creador de todas las cosas. Estoy enfrente del Dios de dioses, del Rey de reyes, de Él que con una palabra puede acabar con todo o volver a hacer todo, ¿no? Entonces sí se necesita este tiempo de reverencia. Y no siempre se nota. Entonces yo creo que es algo que tenemos que reconsiderar. Y por ejemplo, algo que lo he mencionado varias veces en la iglesia, y yo creo que todos debemos de recapacitar sobre esto. Si llegas tarde y que estamos en la adoración, quédate atrás. No vas a tu lugar donde quieres llegar. No saluda a la gente, porque ellos no están donde estás tú. Tú todavía estás en lo natural, ellos ya están en la presencia de Dios. Y tenemos que respetar esto. Porque cuando la gente verdaderamente está adorando, no la podemos tocar, no la podemos distraer. Sería meternos como obstáculo entre Dios y estas personas. Entonces, Interrumpes una sí, intimidad. hay iglesias que no permiten la entrada una vez que, a partir de la primera nota de la alabanza. Sí es radical, drástico, pero tiene un fundamento, la verdad. Claro. Yo no diría que no podemos entrar una vez que empezó, porque todos podemos tener una razón o lo que sea, y alcanzar a los que ya están en la adoración, pero no podemos ir a, ¿cómo se llama? Interrumpirlos. Tenemos que respetar la adoración y al momento que esto ha empezado, pues tomar esta decisión, me quedo atrás, iré a mi lugar cuando empezaron los anuncios o lo que sea, Claro, pero no voy a interrumpir claro. este momento. ¿Por qué? Porque tal vez las personas que están aquí están en una tribulación, están Exacto. en una guerra, están en un problema y Dios les está dando la victoria en este momento. Así es. Entonces no es el momento de saludar, de darse abrazos. Eso se hace antes de entrar o por lo menos antes de que empiece. Y hay que empezar a respetar el tiempo de la adoración. Yo creo que es muy importante esto. Se nos olvida, como no vemos, Sí. se nos olvida que literalmente Jesús está presente. Ajá. No lo vemos, pero está presente con sus ángeles. Sí, sí. Estoy hablando de un lugar en donde hay verdadera adoración. Sí, claro que sí. Estoy hablando de un lugar no en donde ya, tristemente por alguna razón, ya se ha convertido muchas veces más en un performance, en un concierto cristiano. concierto, en un show, en donde es más importante las luces y el ambiente y el escenario que lo que se está haciendo. Porque Exacto. la verdadera adoración la puedes hacer En tu coche, donde sea, en tu casa, en un patio lleno de tierra, vaya. Sí, lo que sea. Pero bueno, se ha últimamente hecho de esa manera, pero nunca perder la razón por la cual estamos ahí y nunca perder que a quien le estamos cantando está presente Ahí, en ese este momento. lugar. Si Jesús quisiera manifestarse para que los que estamos en la congregación adorando, alabando, si Él quisiera manifestarse para ser visible delante de todos, bueno, ¿No? yo creo que todos caeríamos de rodillas Sí. delante de Él, y los que no caen de rodillas, que consideren su salvación. Sí, claro. Pero la actitud de decir, a mí me impacta muchas veces hasta en culturas, en el mundo natural, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, en Japón o en otras culturas, cómo se muestran una reverencia Sí.
ante una persona que tiene un rango mayor, ¿no? Una Sí, o una edad importancia, mayor, una o cosas así. edad, hay una honra, hay una reverencia, Sí. Ujú. ¿no? Yo me Sí, impacté mucho, ¿no? Cuando estábamos frente a los japoneses y entre más abajo se doblaban, sí, más honra daban a la persona que estaba enfrente, ¿no? sí. Y ese es el mismo concepto, la misma idea, pero claro, aquí aterrizado a un mundo espiritual Ujú. en donde, ¿por qué nos inclinamos delante de Dios? Sí, Porque nos sabemos menos, sí, claro. porque sabemos que sin Él somos una rata, Sí, sí. vaya, nada. Nada. No por el hecho de que sabemos que estamos en Cristo y que somos como Cristo, quiere decir que nos vamos a inflar, porque ahí es donde entra el manto de humildad, Exacto. ¿no? Y cuando te quitas el manto de humildad, tu misma coraza de justicia que fue puesta por Jesús, Ujú. ¿no? Sí, Te ciega sí, y te empiezas deslumbra. a, puedes empezar a creer que lo que estás haciendo es por ti. Ujú. Dios nos salve. Claro que sí. O sea, nosotros no somos los que hacemos, somos un instrumento para que Dios opere, pero somos lo mismo que Él. Entonces, ¿qué revelación tenemos que tener de esa grandeza de ser en Cristo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esa humildad, es decir, sí, pero todo es por Él. Y cuando tú estás en la adoración, cuando tú Ujú. tienes un, un momento de una visión, un momento de encuentro con Él, un momento donde el Espíritu Santo está tocando, está moviéndose y tú lo sientes, Ajá. inmediatamente lo primero que haces es bajar tu cara. Sí, claro. Claro. Bajar tu cara, inclusive bajar tus manos, Ajá. inclusive ya llegar hasta arrodillarte, Ujú. pero es porque tu mismo espíritu está teniendo esta reverencia delante del espíritu que está delante de ti, que Claro. no puedes permitirte ponerte a su nivel. No. No, no. Sabes que sabes que sabes Ujú. que tienes que Sí, bajarte, que sí, tienes que inclinarte. sí. Y es impresionante porque, bueno, primero la adoración y la alabanza pues te ayuda en la humildad porque hablas de Él. Recuerda lo que dice Hebreos 13:15. Así que ofrecemos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, sus atributos, todo lo que Él es, ¿no? Entonces te ayuda a decir, no, eso no soy yo, obviamente. Y cuando te humillas, y eso es lo que es impresionante, porque es lo que vemos en Filipenses, cuando dice, y Jesús se humilló, ¿no? A ser como nosotros. Y es cuando Dios lo tomó y lo puso en lo sumo y le dio un nombre que está sobre todo nombre. Entonces, tu reconocer en la alabanza quién es Él comparado contigo es lo que le va a permitir a Dios sentarte a su diestra en los lugares celestiales. Entonces te mete como Jesús en lo más alto, en lo sumo. Hay una ley espiritual. Cuando nosotros abandonamos nuestro yo, Ujú. Él obra en nosotros. Exacto. Y puede ser en cualquier área, Sí. en cualquier área. Cuando soltamos la preocupación, cuando soltamos la mejor idea, Ujú. cuando soltamos nuestro orgullo, cuando Así es. soltamos todo lo que somos, cuando nos despojamos de nosotros mismos, Exacto. que obviamente es en lo que tú estás hablando, en esa humildad, Sí. es donde Dios obra, Dios opera. Exacto. No antes, Sí. nunca antes. Exacto. Sí. Entonces, realmente la alabanza, la adoración, la acción de gracias nos permite entender y ver los atributos eternos de Dios. ¿Mm? Y ahí vemos su santidad, ahí vemos su poder, vemos su grandeza.
Alguien dijo, en la adoración vemos la santidad de Dios, en la alabanza vemos la grandeza de Dios y en la acción de gracias vemos la bondad de Dios. Y eso es una descripción de Dios. Por eso tenemos que alabar, adorar y dar gracias. A ver otra vez, ¿cómo estuvo? Ajá, a ver, te lo repito, es buenísimo. En la adoración vemos la santidad de Dios. En la alabanza vemos la grandeza de Dios. Y en la acción de gracias vemos la bondad de Dios. Eso es la descripción de lo que hay en Dios para cada uno de nosotros. Qué importante, ¿no? Dice Isaías 6:1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el tiempo. Entonces, Isaías vio ahí a Dios, vio los serafines que estaban a su alrededor, ¿verdad? ¡Qué tremendo! Él vio todo esto y después sigue, porque dice en el 2 y 3, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Entonces vemos ahí cosas impresionantes en estos versículos. Primero vemos la figura de lo que es la adoración, ¿no? Dice, 2 alas cubren el rostro inclinado en la presencia del Dios Todopoderoso y 2 alas cubren los pies y las otras 2 alas restantes eran usadas para volar. Entonces, el rostro y los pies son cubiertos con actitud de adoración. Y la acción de volar, eso es el servicio que daban estos serafines. Entonces, vemos el orden y la proporción que debemos de tener en nuestra vida. Primero, la adoración viene antes del servicio, ¿no? Proporciona realmente, se ve que es el doble. 4 alas sirven para la adoración y solamente 2 para volar. Y eso es lo que vemos la importancia. Primero, no se trata de nosotros, nos vamos a cubrir delante de quien estamos ahí. Y hay más alas para adorar que para servir. Y primero, adoramos antes de servir. Y eso es lo que hacemos en el domingo. Empezamos con adorar a Dios antes de tener el servicio. Y eso debe siempre estar en nuestra prioridad antes de hacer cualquier cosa, aún para el Señor. Debemos primero de humillarnos, de estar en adoración, antes de hacer algo para el Señor. Aún los serafines, aún los que están en la presencia todo el tiempo. Y quitándose de la vista realmente, es cuando ellos empiezan a decir santo, santo, santo. Y después pueden volar. Después pueden servir al Señor. Entonces tenemos que tener un cuidado muy fuerte. Cuando Satanás tentó a Jesús, lo que le pidió fue la adoración. Si te inclinas delante de mí y me sirves, te voy a dar todo lo que me pides. No. Él sabe el poder que hay en la adoración. Porque cuando adoras, entregas tu vida y lo que tú eres al que adoras. Obviamente Jesús respondió, solamente a Dios adorarás. No
no lo ibas a sacar así fácilmente de todo esto. Pero Satanás conoce el poder que hay en la adoración. Por eso Satanás crea imágenes, estatuas, para que te entregas a él, para que te entregas a su reino. Es muy astuto, conoce el poder de la adoración. Porque cuando adoras a algo que no es Dios, finalmente entregas tu vida, pierdes tu identidad y esta adoración te pone en sujeción a lo que estás adorando. O en otras palabras, te pone en esclavitud. Yo quiero ser esclavo de Cristo, no de Satanás. Así es. Porque es ahí donde toda nuestra vida está en peligro. Entonces, qué tremendo cuando vemos a la gente que adoran a actores, a cantantes, o a imágenes, a santos, a todas estas cosas. Rinden sus vidas a algo que les va a controlar. Y qué tremendo, porque somos llamados a ser libres. Jesús dijo, yo vengo a abrir la puerta de la cárcel, no a cerrarla. ¿No? Y las puertas de la cárcel del Hades no prevalecerán sobre la iglesia. Entonces, ¿quién está en nuestro primer lugar? ¿A quién adoramos? Entonces, vamos a hablar de esto, vamos a seguir, Sí. porque hay mucho que saber acerca de la adoración y el poder que hay en esta adoración para liberarnos de cualquier yugo en esta vida. Muy bien, entonces nos despedimos de ustedes ahorita. Comparten esta enseñanza. Mucha gente tiene que saber acerca de la adoración y de la alabanza y de la acción de gracia. Y mientras, pues recuerdan, siempre en victoria.